Segunda de Corintios. Vamos a ir al capítulo 7. Vamos a ir al verso 1 y luego vamos a ir a algunos versículos más. El título de esta palabra es la tristeza de Dios que trae salvación. ¿Cómo es eso, pastor? La tristeza de Dios que trae salvación. Bueno, ¿quieres saber por qué pusimos este título? Bueno, va a tener que esperar que desarrollemos el mensaje. Pero ese es el título para esta tarde, para esta mañana que Dios nos quiere hablar. Amén. Dice así el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, recién cantamos, ya viene la recompensa, porque hay promesa de Dios, amén. Dice su palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tomando asiento. Claro que aquí no habla nada acerca, o no menciona ni una palabra referida a la tristeza. Pero el versículo 1 es muy importante y muy clave para dar la continuidad, amén, a todos los siguientes versículos que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios. El capítulo 6 nos termina hablando para que podamos proseguir, porque cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leer los capítulos anteriores porque da una continuidad a lo que Dios quiere hablar a la iglesia. El capítulo 6 termina hablando acerca de que no nos unamos a yugos desiguales, aún no tengamos comunión, participación con los incrédulos, amén, porque eso puede ser de tropiezo para nuestra vida. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto está en el capítulo 6, verso 14, ya finalizando los versículos para entrar al capítulo 7. Luego dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo? ¿Qué concordia, tiene Cristo con Belial o un creyente con un incrédulo? Y ahí el apóstol Pablo nos recuerda y nos habla a cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Decía que está a tu lado, vos sos el templo del Espíritu de Dios. Esta es la casa física, este es el lugar, el salón, el auditorio, que Dios nos convoca para escuchar su palabra. Pero la casa de Dios hoy es nuestro corazón, nuestra vida. Amén. Él está morando y Él está habitando en nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo termina diciendo en el versículo 17 del capítulo 6, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu? Que nos apartemos de toda cosa que nos puede contaminar, puede traer un deterioro espiritual y puede ser parte de nuestra degradación espiritual. ¿Me va siguiendo? Pablo termina diciendo y dice, hermanos, ustedes son el templo de Dios ahora. Ya el Señor no habita en el templo de Salomón que habitó en el primer templo levantado, o en el segundo templo que luego reconstruyó Nehemías, y luego ahí siguieron los profetas como Ageo, que habían abandonado la obra de la edificación y fueron a echar mano a sus asuntos. Hoy está diciendo el Señor que el templo es tu corazón, es tu vida. Y ustedes saben que antiguamente en el templo hecho para Dios, como en el templo de Salomón que él edificó, no podía entrar nada que era inmundo al templo de Dios. Aún los sacerdotes,
si estaban en falta ante Dios o estaban en pecado, no podían ingresar, porque ellos morían, porque ¿quién habitaba en ese lugar? El Espíritu de Dios, el mismo Señor. Ellos no podían ofrecer sacrificios o no podían entrar al lugar santísimo sin haber pasado por el rito de la purificación. Amén. Ellos no podían, porque si ellos estaban sucios o contaminados, era tanta la presencia de Dios que morían dentro del lugar santo. ¿Me va siguiendo? Eso era en el Antiguo Testamento. Nada inmundo podía entrar. No podía entrar nada que esté contaminado. Por eso ahora Pablo nos habla acerca de que ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Antes estaba en el templo, en el lugar físico, pero ahora está en nuestro corazón. Tú eres morada y casa de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que no debemos nosotros tener compañerismo con los incrédulos. Una cosa es poder hablar, tener un momento de conversación, un momento de poder predicarle la palabra, pero no una relación con esa persona que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Tú le has hablado, tú le has dicho, tú le has predicado, tú le has hablado que hay salvación, que Dios puede liberarlo, que Dios puede cambiar su situación. Pero a veces la persona, aún predicándole, no quiere saber nada de Dios. Entonces nosotros ya cumplimos nuestra misión en predicar, en hablar, en exponer la palabra del Señor para que esa persona sea conmovida al arrepentimiento por el Espíritu y pueda recibir al Señor. Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se puede llevar. ¿Qué compañerismo tiene la tiniebla con la luz? No hay concordancia, no hay relación. ¿Me va siguiendo? Entonces termina diciendo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quién nos va a recibir? El Señor, decía el que está a tu lado, el Señor te recibe. El Señor te recibe. El Señor quiere que te apartes de las cosas que a Él no le agradan. Como dice aquí. Luego termina diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Miren cómo termina el capítulo 6 y nos da el punto inicial del capítulo 7. Por eso ahora podemos entender algo. Porque Él dice, amados, ahora tenemos muchas promesas. Decía que al otro lado hay muchas promesas para el hombre, hermano. Hay muchas promesas que Dios quiere entregarte, quiere darte, quiere que las recibas. Pero ¿qué nos dijo hace un momento en el capítulo 6? Que nosotros debemos de apartarnos y no tocar cosa inmunda, y no participar, y no unirnos, y no tener comunión, y no relacionarnos, porque eso puede ser un tropiezo y eso puede manchar nuestras vestiduras. Dice, tales que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo comienza el capítulo 7 hablando a los corintios, luego de dar este breve resumen del capítulo 6, les dice, amados, miren las promesas que Dios les ha dado, pero ustedes deben de limpiarse de toda contaminación. Amén. Claro que solo Dios puede limpiarnos. Claro que solo Dios puede venir a nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos y Él puede limpiarnos de toda contaminación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cómo muchas veces nos contaminamos? ¿Cómo es la forma que muchas veces el creyente se contamina? Muchas veces los creyentes piensan o creen
Y cuando menciona la Biblia de pecados como la fornicación, el adulterio, la laxidia, la idolatría, esos son pecados que son graves, claramente. Pero hay pecados que al ojo humano parece que no son pecados, pero realmente Dios lo ve como pecados. Y más los pecados que muchas veces están dentro del corazón, ahí donde nadie los ve, donde la persona puede aparentar muy bien por fuera, pero por dentro tiene eso en el corazón. Donde lo manifiesta, donde lo habla, donde lo expresa con sus gestos, donde lo puede manifestar. Entonces, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, prestamos oído a oír algo que no es de Dios, eso fue algo que contaminó nuestro corazón. Puede ser que pueda haber un roce entre hermanos dentro de la iglesia. Y eso pudo haber contaminado tu corazón y el diablo sembró una semilla contra ese hermano. Y eso es una contaminación, eso es algo que el enemigo sembró, te contaminó, te envenenó para que tú veas a tu hermano de una manera diferente. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando eso ocurre, eso es parte de la contaminación de la vida de los creyentes. Por eso dice que nosotros debemos no de unirnos y compartir. Y esto no es solamente, lo vamos a hablar en el plano de gente que no tiene a Dios. También esto está incluido en el plano espiritual de la iglesia de hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que tiene contaminado su corazón y su alma. Entonces trata de ¿qué? De dañar el cuerpo de Cristo. Trata de lastimar a los creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren lastimar a aquellos que se quieren apartar, consagrar y santificar, incluyendo no solamente los hermanos de la iglesia de Cristo, incluyendo familias, incluyendo personas que están a nuestro alrededor. Tienen la intención, porque ellos están dolidos, están con herida, te quieren contaminar con el veneno. Claramente que no son ellos, es la serpiente que los contaminó. Entonces ellos quieren esparcir ese veneno. Y Pablo dice, amados hermanos, ¿saben por qué Pablo habla así? Porque en la iglesia de Corintio había problemas. Había problemas entre los hermanos, había cosas que se estaban gestando en el corazón de la iglesia y había mucho conflicto. Por eso el apóstol Pablo le termina hablando acerca de no unirse, acerca que recuerden que ahora son templo de la casa de Dios ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y les dice que se aparten de cosa inmunda. Miren lo que dice en la segunda carta de Juan, vaya conmigo. Segunda carta del apóstol Juan. Vamos a corroborar esto para que usted entienda. Y a su nombre. Segunda carta, solamente tiene un capítulo que no lo dice, pero vaya al versículo 9. Y a su nombre. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto está hablando el apóstol Juan a los creyentes. El apóstol Juan en otro versículo, en la primera carta, dice que muchos habían salido de ellos, pero que no eran de ellos. Muchos estuvieron en un comienzo
aparentándose hijos de Dios, pero al transcurrir el tiempo se terminaron desviando. Entonces salieron de ellos, pero en realidad no eran de ellos porque no han permanecido en la doctrina, no han permanecido en la palabra del Señor. ¿Qué dice Juan aquí? Entonces, ¿cuándo alguien se extravía de la doctrina, de la palabra, de la verdad? ¿Cuándo alguien extraviar significa perder? Se ha perdido, se ha extraviado, ha tomado otro rumbo, ha tomado otro camino. ¿Cuándo una persona se extravía? ¿No le ha pasado a usted en algún momento cuando estaba en busca de una dirección y usted para con el auto, para caminando y dice: Señor, usted conoce oficial esta dirección, y por ahí la persona lo manda para otro lado y usted anda dando vueltas y está perdido? ¿No le ha pasado? ¿Le pasó? Que muchas veces usted estuvo perdido buscando una dirección, usted tenía que llegar a un destino, usted tenía que llegar a un lugar, pero por ahí la dirección no fue dada correcta. Y usted anda buscando y está extraviado, se ha perdido. Y usted anda desorientado porque no sabe dónde es el lugar o le dieron mal la dirección. Entonces, nosotros tenemos la dirección clara de Dios. Tenemos la palabra clara de Dios. Tenemos los mandamientos claros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos la seguridad que por este camino es el camino al cual vamos a llegar con claridad, con seguridad, y recibiremos, como cantamos recién, la recompensa de Dios. Pero si nos extraviamos del camino, y cuando uno se extravía puede ser por dos cosas: porque tiene mala dirección o porque alguien lo mandó para otro lugar, porque no sabe. Le dice: no, yo conozco las calles, y te manda para otro lugar. Y usted va y camina o va con su vehículo a mucha distancia, y este me mandó para cualquier lugar, no sabía nada al final. Y usted anda dando vueltas. Bueno, eso en un sentido espiritual. Cuando nosotros prestamos el oído a personas que están extraviadas dentro de su corazón mismo, ellos te pueden direccionar a otro camino, te pueden direccionar hacia otro rumbo, y no te llevan al rumbo, a la dirección que está marcada por la palabra, porque se han salido de la palabra, se han salido del camino correcto y se han extraviado. Entonces Juan le habla a la iglesia, les dice que el que no tiene esta doctrina, o el que se ha extraviado en la doctrina, o el que no permanece en la doctrina, dice: no tiene a Dios, y no tiene al Padre, y no tiene al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis, ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, aunque tú no hiciste nada, pero al decirle bienvenido, ¿cuándo alguien le dice bienvenido a una persona? Cuando la persona va a la casa y usted lo invita a pasar: bienvenido, pasa a mi casa. Eres bienvenido, ven, compartamos, tengamos un tiempo de comunión, tengamos un tiempo de sentarnos a la mesa, tomar unos mates y poder charlar. Entonces dice, cuando esa persona le dice bienvenido, está ya participando de las malas obras de esta persona practica. Cuando dice amén. Volvamos a Corintios. ¿Qué había entonces en la iglesia? Había problemas. Como en todas las iglesias, hay problemas a veces. Decía que a tu lado, hay problemas en la iglesia. En todas las iglesias hay problemas. Hay cosas que resuelven, hay cosas que se tienen que solucionar. Hay cosas que se tienen que encaminar. Entonces Pablo tenía una gran preocupación, y él escribe esta carta, porque esta carta fue enviada a la iglesia de Corintios. Vamos al versículo 8. Entonces dice que nos debemos de limpiar de toda contaminación de carne y espíritu. Nuestra carne puede estar contaminada, nuestro espíritu puede estar contaminado. Y
Y tenemos que dejar que el Señor nos limpie en esta mañana. Para que nos vaya perfeccionando en la santidad del temor. ¿Usted quiere en esta mañana que Dios lo limpie? ¿Usted quiere que en esta mañana el Señor esparza esa agua limpia, pura, que nos limpia? ¿De qué pastor me tiene que limpiar? Por ahí te tiene que limpiar de tus pensamientos. Por ahí estás teniendo pensamientos que a Dios no le está agradando. Por ahí estás teniendo pensamientos que Dios dice: estos pensamientos, hijo, no me agradan. Están sucios, están contaminados, están manchados. Por ahí tienes en tu corazón algo contra alguien, contra un hermano, contra una hermana, contra un pariente, contra tu propia familia. Eres cristiano, recibes la palabra, pero todavía sigues teniendo algo. Eso es una contaminación dentro de ti, que tiene que ser quitada, tiene que ser purificado por el agua del Espíritu de Dios. Entonces, amén. Puedes tener tus vestidos manchados, sucios, con polvo. ¿Qué le dijo Isaías en el libro de Isaías 52? ¿Qué dijo? Levántate y sacúdete del polvo. El polvo que representa pecado, el polvo que representa suciedad para la ropa. Y debe ser tratada, lavada. Cuando dicen amén. Dile al que está a tu lado, hermano: Dios quiere limpiarnos en esta noche. Gloria a Dios. Decirle: Dios te quiere limpiar en esta mañana, perdón. Quiere limpiarnos en esta mañana. Amén. Y decirle: te quiere perfeccionar en la santidad, en el temor del Señor. Él te quiere limpiar para que seas perfecto. Él te quiere limpiar. La palabra perfecto, ¿sabe qué significa? La palabra perfecto significa completo. La palabra perfecto significa entregado completamente a Dios. Por eso le digo al Señor Abraham: sé perfecto, anda perfecto delante de mí. Camina perfecto delante de mí. La palabra perfecto no es solamente, porque muchos han mal interpretado, no es ser perfecto en todas las cosas de la vida. Es ser completo y entregado para Dios. Eso es perfecto. Gloria a Dios. Amén. No habla de perfección, de hacer las cosas a la perfección, porque nadie puede hacer algo a la perfección. Porque todos tenemos falencias. En algunas cosas te puedes destacar, en algunas cosas puedes sobresalir, pero en otras no. Entonces no eres perfecto. En unas cosas puedes ser muy talentoso, pero en otras cosas no te puedes. Por ejemplo, hay hermanas que para la cocina son talentosas y otras no. Cuando dicen amén. Entonces ahí usted se da cuenta que no es perfecto usted, o no es perfecto hermana usted. Hay personas que limpian bien la casa, son perfectos para la limpieza, y hay otras que no por ahí. Entonces, cuando hablamos de perfección, hablamos de entrega, de ser completos, entregados para Dios. ¿Va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Decían que está a tu lado: Dios quiere que seas perfecto, hermano. Quiere que seas perfecto el Señor. Pero para ser perfecto y para que recibamos la limpieza, debemos de entregarnos. Porque si no, no te va a poder limpiar el Señor. Te tienes que abrir. Ahora vaya conmigo al versículo 8. Ahí vamos a entrar al tema central de este mensaje. Porque esto fue una breve introducción para entender el título. ¿Cómo era el título? A ver si alguien se acuerda. Se llama Tristeza de Dios que trae salvación. Amén. La tristeza de Dios que trae salvación. Yo no, cuando habla de tristeza, yo creo que nadie quiere pasar por tristeza. Porque hablar de tristeza es algo feo, no es algo lindo. Pero dice así: porque aunque, verso 8, os contriste con la carta, no me pesa, dijo Pablo. No me pesa. ¿Sabe lo que dice la traducción viviente? Este versículo: no lamento haberlos enviado esta carta tan severa. Parece que esta carta era fuerte del apóstol Pablo. En la versión traducción viviente dice: yo no lamento de haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio, escuchen, sí me lamenté. Pablo en un momento en su humanidad por ahí se lamentó. Le habrá dicho: Señor, esta carta, esta palabra es dura. Esta carta que estoy enviando a mis hermanos en Corintio, muy fuerte. En un momento es como que hasta él mismo, el Espíritu, lo compungió, porque él estaba escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu de Dios. Porque les causó
dolor durante un tiempo, dice esta versión. ¿Qué le causó esta carta a los hermanos de Corintio? Dolor. Decía que está a tu lado, dolor. Decir, la palabra de Dios muchas veces causa dolor. ¿Cómo es eso? No es que la palabra de Dios es una palabra que me bendice, que trae gozo, que trae vida así. Claro que trae gozo, claro que trae vida, claro que vivifica. Pero la palabra, porque dijo Pablo aquí, esta carta fue severa, o sea que estas palabras fueron fuertes para la iglesia de Corintio, y eso trajo dolor. Y ahora usted va a entender por qué trajo este dolor. Verso 9. Gloria a Dios. Ahora me gozo. ¿Quién dice esto, Pablo? No porque hayáis sido contristados. La palabra contristados significa aflicción, significa dolor. Amén. Significa sufrimiento. No porque habráis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Para qué fueron contristados? Por medio de la palabra de Dios, para arrepentimiento. La palabra fue tan fuerte, la carta fue tan severa, que cuando ellos la estaban leyendo, el Señor comenzó a traer un compungir en sus corazones. Claro que le causó dolor, claro que comenzó a dolerle, porque ellos estaban en una condición en la carne, ellos estaban en contienda, en pelea, y a medida que eso se iba transcurriendo en la iglesia, la presencia de Dios se iba alejando de la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como para que usted entienda, Dios te está pidiendo un ejemplo, que lo busques más, que ores más, y tú no estás haciendo oído a lo que Dios te está hablando. Entonces Dios va a tener que tratarte de una manera fuerte para que te duela, para que te estés sublegado a Él. Va a tener que traerte dolor para que tú entiendas que ese dolor que Dios trae es bueno, no es malo. Cuando muchas veces en la iglesia se ha hablado de dolor, se ha hablado que todo eso procede del diablo, del infierno. No, Dios provoca un dolor, una aflicción en el corazón, en el interior de los creyentes. ¿Pero para qué? Para que se arrepientan. Amén. Porque luego que esa tristeza que la provocó el Espíritu de Dios en tu interior, si tú pasas ese trago amargo, si tú pasas esa aflicción, traerá resultado de gozo, traerá resultado de alegría en tu vida. Amén. Pablo decía que ahora él se goza. ¿Por qué se goza? Porque esta carta, porque la palabra que Dios le dio llevó a que haya arrepentimiento en los corazones de los corintios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya Ezequiel. Yo le quiero hablar justamente, ayer estuvimos acompañando al pastor, trajo una palabra muy poderosa, que iban relacionados. Mientras él predicaba, yo ya tenía esta palabra y decía, gloria a Dios, Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué le dijo el Señor? Que abra su boca y coma. Decía, voy a comer en esta mañana. Voy a comer. Abro mi boca espiritual para recibir ese rollo, recibir esa palabra. Primero esa palabra tenía que
estar dentro de su ser, dentro del interior del profeta Ezequiel. Porque nadie puede hablar de parte de Dios si primero no come el rollo, no come la palabra. No va a haber nada para dar, no va a haber nada para transmitir. ¿Cuánto dice amén? Luego dice el verso 9. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Verso 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué había escrito? Endechas, lamentaciones y ayes. Cuando hablamos de estas tres cosas, son tres cosas que, vamos a decir para que usted entienda, no eran palabras bonitas para el pueblo. Eran palabras de lamentación, eran palabras de ayes. La palabra ayes es cuando a una persona, por ejemplo, le duele una parte del cuerpo y dice, ¡ay, me duele esta parte! ¡Ay! Dice dolor, ¿no? Aquello que agarran los ciáticos ahí, ¡ah! Ayúdame, Padre, quita este dolor. Y te toman medicamento y te ponen la pichicata y aún tiene que pasar un tiempo. Eran palabras de ay. Endechas es un cántico de aflicción que iba a venir para ellos. Esto estaba hablando Dios, pero primero Ezequiel tuvo que comer este rollo. Capítulo 3 de Ezequiel, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa ¿de quién? De Israel. Primero Ezequiel tenía que comer el rollo. Y luego de comerlo, tenía que hablar. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, verso 3, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Cómo fue el rollo que comió a su paladar? Dulce como la miel. Pero Dios no habla simplemente palabras que saben dulce como la miel, sino muchas veces las palabras de Dios traerán amargura. Las palabras de Dios son tanto como dulces y son tanto como amargas muchas veces. Y muchas veces vas a tener que soportar en pasar la amargura, porque es el proceso y el trato de Dios. Muchas veces vas a tener que superar, soportar por la mano de Dios las aflicciones que te toque vivir. Amén. Gloria a Dios. Las cosas que te toque pasar, porque ese es el trago amargo, esa es la palabra amarga que Dios te está haciendo atravesar. ¿Para qué? Para que en tu vida haya una búsqueda, para que en tu vida haya un arrepentimiento, para que en tu vida haya una entrega, para que no te pierdas y extravíes del camino. Gloria a Dios, aleluya. A veces Dios permite situaciones dentro de la iglesia con hermanos para que pases ese trago amargo. Amén. A veces pasan cosas dentro de la iglesia para que puedas en medio de la iglesia pasar esa situación. Y no como muchos han hecho, no aquí o en otros lugares hacen, que cuando viene la aflicción dentro de la iglesia, cuando viene la exhortación, cuando viene la palabra dura, porque Dios le está enviando ¿para qué? Para producir ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué hace mucho? Se terminan yendo de la iglesia. Ah, no me gusta esta iglesia, porque esta iglesia siempre te dan palabras duras, siempre. Entonces estás no pasando ese trago amargo, no estás comiendo eso amargo, eso amargo que viene de Dios no es para dañarte, es para que haya un cambio. Gloria a Dios, amén.
Libro de Apocalipsis, vaya conmigo ahí rápido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decía a tu hermano, hermano, yo voy a soportar el agua, amado, voy a pasar la amargura, la aflicción. Si viene de Dios, la voy a pasar, no me voy a detener, no me voy a quejar, no me voy a apartar. Capítulo 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, esto le está hablando un ángel al apóstol Juan, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma. ¿Y qué me dijo? Cómelo. Decirle, cómelo. Y mira lo que le dice, y te amargará ¿qué? El vientre. Hay palabras que parecen que son amargas, ¿no? Hay palabras que parecen que, ay Señor, esta palabra, Señor, que me estás hablando, es amarga. Pero le dijo el ángel, no te lo voy a dar para que lo tengas en la mano, no, comelo. Comelo. ¿Y sabes lo que es comer? ¿Cuándo uno come? Claramente cuando tiene hambre, pero para comer tenemos que tener disposición. Amén. Si tú no estás dispuesto a comer, amén, no vas a comer. Pero cuando uno tiene hambre, está dispuesto. Tengo hambre, estoy dispuesto, quiero comer algo. Entonces cuando venimos a la iglesia, vamos a comer una palabra que nos va a saber muchas veces amarga y muchas veces va a ser dulce. Aleluya. Pero tiene que haber una disposición para que nosotros comamos. ¿Qué le dijo a Juan? No quiero que lo tomes en la mano, Juan. Yo te voy a dar este librito. El ángel dijo, yo tengo este librito para dártelo, pero no quiero que lo tengas en la mano y lo veas. Comelo. Amén. Y cuando Juan obedece a lo que le está hablando el ángel, cuando él come ese librito, que ese librito eran las palabras y las revelaciones que iba Juan a liberar y que iba a dar por medio del Espíritu, iba a transcribir, por eso tenemos el libro de Apocalipsis, eran los juicios que venían sobre la tierra. Entonces le dice que comiese y que dice, y te amargará el vientre, pero en tu boca te será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Vaya conmigo, vuelva nuevamente a Corintios. ¿Estás dispuesto a comer lo amargo que Dios provoca en nuestras vidas? Amén. ¿Estás dispuesto realmente? ¿O solamente quieres las cosas lindas? Las palabras dulces, las palabras lindas, las palabras que Dios no puede hablar muchas palabras. Las palabras de Dios son todas lindas. Amén. Son todas maravillosas. Pero a veces hay palabras que parece que son amargas para nuestro interior. ¿Por qué? Porque van confrontando nuestra situación como estamos. Van llevándonos a ver tal cual somos y cómo estamos delante de Dios. Y la palabra amarga, ¿qué tiene que provocar en nosotros? Tiene que provocar, tiene que contritarnos, tiene que llevarnos a mirar y decir, sí, Señor, no te estoy buscando como debo de buscarte. No estoy siendo fiel como debo de serte fiel. Señor, sí, estoy, Padre, entrando en una degradación. Sí, Señor, estoy, Padre, antes de estar avanzando y comenzar este año 24 avanzando, comencé este año retrocediendo. Y eso te tiene que dar dolor en tu vida espiritual. Amén. Eso te tiene que causar tristeza en tu vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Se
provoca quien Dios provoca eso, te llega a decir, sí, Señor, perdón. Gloria a Dios. Limpiame, ayúdame. Pablo dijo, me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque si habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Si esto procede de Dios, no es pérdida, es ganancia. Si esto viene de Dios, no es pérdida, es ganancia. Amén. Para tu vida, para mi vida. Pablo tenía una preocupación, pero luego se gozó. Porque la palabra que él envió de parte de Dios en esa carta llevó a que los corintios se autoexaminaran y el Espíritu compuso dentro de su corazón qué estaban haciendo en la iglesia del Señor. Cómo estaban sirviendo con enojo, con contienda, con pleito, no lo estaban buscando, no había compromiso. Entonces eso lo llevó a arrepentirse, lo llevó a humillarse a Dios. Dijo Job, cuando lo perdió todo, su mujer vino y le dijo, aún retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a este Dios? Parafraseando, que te causó todo este desastre, este dolor, ¿por qué no lo maldecís a este Dios? ¿Qué le dijo Job a su mujer? Mujer, hablas como una necia. ¿Acaso no solamente recibiremos el bien de nuestro Dios y también las cosas malas? Job, aunque no tenía mucha revelación, entendió que todo lo que estaba pasando era porque Dios lo había permitido. Si tú estás sintiendo aflicción, si estás sintiendo un vacío en tu corazón, si estás sintiendo sequedad, es bueno porque Dios más te va a apretar, Dios más va a apretar tu corazón, Dios más va a apretar dentro de ti, Dios más va a apretar, más aflicción. Yo no voy a orar hoy para que salgas de la aflicción, voy a orar para que Dios envíe más aflicción, voy a orar para que Dios traiga más amargura sobre tu vida, voy a orar para que venga más dolor sobre tu vida, porque si este dolor viene de Dios, te va a llevar a que tú busques a Dios para que tú entres en ese tiempo que Dios quiere que busques. Aplaudan que vive. Voy a orar para que venga más aflicción sobre tu vida, para que venga más dolor sobre tu vida, para que eso te sensibilice a buscar a Dios. Amén. ¿Pastor, qué están diciendo? Sí. Amén. Para que venga más dolor, para que Dios apriete más. Amén. Para que te sientas cuando estás en tu casa, que Dios te está llamando a la oración y no estás orando para que venga una aguijón y te haga doler. Y ahí tenga que venir ese aguijón y te tengas que humillar, porque Dios te está diciendo, quiero que me busque, quiero que me busque. Y vos estás haciendo oído solo, entonces va a venir un aguijón para que tú te rindas a Dios y digas, Dios, perdóname, si me estaba llamando, me tengo que comprometer. Voy a orar para que pasen cosas en tu vida, que te lleven al dolor, que te lleven a buscar más a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Porque es la única manera muchas veces Amén. que busquemos a Dios, Así es. cuando está el dolor. Amén. Porque cuando está todo bien nos relajamos y nos olvidamos de Dios. Así es. Amén. Cuando está todo bien, pasamos por alto el llamado, la voz de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios tiene que trabajar así. Amén. Y Dios estaba trabajando por medio de la palabra que envió Pablo. Entonces dice, cuando esto ocurra, y cuando tú digas, Señor, no doy más, en esto de ayudarme. Sí, Señor, reconozco, Padre. Y sabe que no va a haber pérdida, porque ese dolor, ese lamento, esa tristeza se va a convertir en un canto de alegría. Ese dolor se va a convertir en gozo cuando pases esa aflicción, cuando pases ese trago amargo, cuando pases esa dificultad, se va a convertir en gozo, en alegría en tu vida. Aleluya. Porque vino de Dios. Amén. Viceversa, es cuando
Cuando viene la tristeza de Dios, cuando viene la aflicción que Dios la permite, aunque nosotros o muchos no tengan el entendimiento y creen que es del diablo, no es del diablo, es de Dios. Hay que aprender a diferenciar si la tristeza o lo que está pasando procede de Dios o procede del diablo. Cuando procede del infierno y de Satanás, la tristeza o el vacío te hace que no busques a Dios, te hace que no te arrepientas, te hace que no quieras estar en la casa, en la presencia de Dios. Cuando viene la tristeza, esa tristeza se convierte en un espíritu que te atormenta, que te turba, que no tienes paz. Pero cuando viene de Dios, tú vas a sentir aún en medio de la aflicción, vas a sentir que Dios está en tu vida. Vas a sentir paz. Pero cuando no viene de Dios, quiere decir que le abriste la puerta al diablo, entonces eso te está atormentando. Eso te está luchando, eso te está perturbando de tal manera. Mire lo que dice. Verso 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué va a producir? Arrepentimiento para salvación. La tristeza que es de Dios, quiere decir que es según y procede de Dios, va a traer ¿qué? Arrepentimiento para qué? Para salvación. Esa tristeza, decir, esa tristeza que es de Dios es buena, decir. Es buena, no es mala, es buena. Porque viene de Dios. No es la tristeza humana o diabólica, es lo que Dios hizo para que haya arrepentimiento y haya salvación. Amén. Entonces, ¿usted por qué cree que a veces Dios tiene que tratar con muchos creyentes tan duro y darle palo y darle azote para que se pierdan? No, para que se arrepientan. Gloria a Dios. Para que se vuelvan a Dios. Amén. Y esa tristeza que esos creyentes están sintiendo dentro, y aún aquí tú puedes estar en la iglesia, pero tú puedes estar autoexaminando y diciendo: Dios, yo te estoy fallando, yo no te estoy buscando, yo no estoy comprometido como tengo que estar comprometido, yo, Señor, no estoy haciendo las cosas. Entonces, si eso Dios está trabajando en tu, esa tristeza ahora está en tu corazón, es buena, porque hoy en la mañana para que tú le digas: Dios, perdóname, Padre, perdóname, limpiame, saciame de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús, te alabamos, Señor. Cuando tienes que venir a la iglesia y por ahí no vienes, y sientes en tu corazón que en el día tú tenías que haber venido, no viniste, ¿quién está colocando ese sentimiento de tristeza? Es el Señor. Porque tú tenías que estar en la casa de Dios, no tenías que estar en otro lugar, tenías que estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces estás en tu casa, faltaste y te sentís vacío. Amén. Te sentís como Dios te está diciendo: tú no tenés que estar acá, vos tenés que estar en la iglesia. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? Tenés que estar escuchando mi palabra, tenés que estar en el cuerpo unido, en comunión con mis hijos, para que yo ministre tu corazón. Pero que en esta mañana Dios venga con esa aflicción a nuestro corazón. Que en esta mañana Dios coloque ese dolor. Señor, porque si es de ti es bueno, no es malo. Amén. Porque si es de ti es bueno, Padre, para nosotros. Porque nos llevará a ti. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. De que no hay, escuche, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Qué produce la tristeza del Muerte. mundo? Muerte. Pero la de Dios, salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Esa tristeza que viene del mundo, ese trago amargo, esas cosas terribles en la vida de las personas que viven pecando y viven fallando a Dios continuamente.
hay una tristeza. Primero, la tristeza porque le están fallando a Dios. Y segundo, porque le han dado lugar al diablo. Y esa tristeza trae muerte, entraña muerte. Y no hay de qué arrepentirse. Porque la tristeza que viene de parte del mundo y de Satanás te llevará a que tu orgullo no se sublegue ante Dios. Gloria a Dios. Te llevará a que digas, no, esta palabra no es para mí. No, no es tan así como dice el profeta, como dice el pastor. No es tan así, no es de esta manera. Entonces es una tristeza diabólica. Es una tristeza que te impide que te rindas a Dios. Que no obedezcas a Dios. Pero en esta mañana, si nosotros le damos lugar a la tristeza que coloca Dios, pero es para salvación, aunque pasemos ese trago amargo, sabe que Ezequiel tenía que hablar, y tenía que hablar palabras duras, palabras fuertes, palabras que iban a condenar el pecado de Israel. Entonces cuando él comió esa palabra, le sabió en sus entrañas amargura, era de dolor. Pero si el pueblo viene como es, si el pueblo las recibía, si el pueblo las aceptaba, iba a venir gozo, iba a venir alegría, iba a haber un cambio de actitud y Dios iba a volver a ser el Dios de Israel. Pero cuando leemos los profetas, el pueblo decía, no escucharemos, seguiremos nuestro propio camino, seguiremos nuestro propio corazón. Entonces las palabras que les habían amarga, Ezequiel estaba experimentando que iba a venir mucho dolor a la vida del pueblo. Amén. Oh. Aleluya. Si hay algo que está pasando y está provocando esa aflicción en tu corazón, ese dolor en tu corazón, en esta mañana, le tienes que decir al Señor, sí, Señor, estoy afligido, me siento mal, no me siento bien. Y sé que esto que tú estás colocando, este dolor o esta aflicción o esta lucha, que para mí es una lucha, tú la estás colocando para que yo te busque. Amén. Porque he aquí verso 13. Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Lo voy a leer en la versión actual. Voy a leer el verso 10 en la versión a traducción viviente. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, escuche, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja, dice la versión, del pecado. ¿De qué nos aleja? Del pecado. La tristeza que produce ¿quién? Dios. A veces te vas a tener que quedar solo. Amén. Así es. Y para ti por ahí es algo triste estar solo. Pero esa tristeza vino de Dios para que aprendas a depender y a estar con Él. Aleluya, gloria a Dios. A veces te quedas solo en cuanto a tu familia. Eras muy familiero. Y no estoy en contra que no te reúnas con la familia. No está mal. Pero tú sabes que cuando hay muchas familias siempre a veces hay problemas. Y Dios permite una aflicción y te aleja de todo para que estés solo con Él. Y tú te sientes triste, esa tristeza que estás sintiendo, eso te está afectando tu interior, pero eso lo está haciendo Dios, porque Dios quiere que te aleje, porque si por ahí tú participas y estás, eso te puede contaminar, te puede hacer pecar, te puede llevar a desagradar a Dios. Amén. Dice esta versión que la tristeza que viene de Dios y que Él la provoca y que Él la desea, tremendo, para que nos aleje del pecado y traerá como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. No hay que decir, ay Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me siento así? No, gracias Señor. Aleluya. Levanta tu mano y decir, Señor, gracias. Gracias Señor porque esta tristeza viene de ti. Esta tristeza no es para matarme, no es para que yo esté triste ahí deprimido en la cama, no. Esta tristeza para que yo me vea dentro de mí como estoy, para que tú me examines, Padre. Para que tú estés mirando cómo
A veces los hermanos se frustran porque espiritualmente no pueden estar como quisieran estar. A veces los hermanos se frustran porque quieren recibir más de Dios y no pueden. Y a veces un poco se distraen, un poco se distienden de las cosas y entonces viene la aflicción para que vuelvas a la oración. Amén. Dios vuelve ahí y por ahí toca un hijo, toca algo en tu vida para que te duela y tú digas, Señor, todo esto porque yo te dejé de orar, dejé de buscar, dejé de clamarte. ¿Cuántos dicen amén? No hay que lamentarse por esta clase de tristeza de esta versión. Amén. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, Amén. resulta en muerte espiritual. Amén. Esa tristeza que procede del mundo, Gracias, Señor. porque la persona que está sin Cristo peca y no tiene remordimiento. Amén. Un ejemplo, el varón que no tiene a Cristo engaña a su esposa, para él son victorias logradas, tener muchas mujeres y tener muchas relaciones, son victorias. Entonces no tiene arrepentimiento de lo que hizo. La persona que ofenda a alguien que no tiene a Cristo o tiene un sentimiento de venganza, lastima a la otra persona y le da igual, no le importa. Lo destruí, lo golpeé, lo hice pedazo y le da satisfacción hacer eso. Pero diferente es el cristiano que tiene al Señor y tú, aunque te enojaste con un hermano, si tienes la presencia de Dios, el Espíritu te va a llevar a compungir y te va a decir, tú te enojaste con mi amigo. Aleluya. Entonces eso no te va a dejar hasta que te va a molestar. Y si no te está molestando, si eso no te está molestando, hermanito, hermanita de mi alma, está diciendo que estás muy lejos de Dios. Amén. Si eso no te está molestando dentro de ti, cuando tú haces algo contra un hermano o hablas mal y no tienes arrepentimiento, está dando la evidencia que estás lejos de Dios. Entonces tienes que entrar en un ayuno y orar y decirle, Señor. Pero si eso que tú hiciste te lleva y te hace ver, no, yo hablé mal a mi hermano, yo dije algo mal. Yo le falté el respeto, yo le hablé mal, estaba en el culto y por ahí le hablé mal, le hablé de una manera que no le tenía que hablar. Ahí automáticamente, si el Espíritu está en tu vida, te va a llevar a que le pidas perdón, te va a disculpar. Te hablé mal, sí, perdóname, sabes que disculpame. Pero si no, el Señor va a provocar que venga dolor sobre ti y te va a traer a la memoria que tú hiciste algo para que le pidas perdón. Amén. Va a venir el dolor. Gloria a Dios. Pero el arrepentimiento del mundo no se arrepiente, el mundo no se arrepiente, el mundo hace lo que quiere, no se arrepiente. Amén. Matan, adulteran, fornican, hacen cosas terribles y no hay arrepentimiento. Y por ahí puede ser un arrepentimiento ficticio, bueno, perdonadme, ya no lo voy a hacer más y eso es mentiroso, lo siguen haciendo. Gloria a Pero el Dios. verdadero arrepentimiento te cambia. Amén. El verdadero arrepentimiento cambia tu vida, cambia de dirección tu vida. Aleluya. ¿Qué clase de dolor quieres recibir? ¿El dolor del mundo que te lleva del pecado a la muerte? ¿O es preferible que recibas el dolor de Cristo? El dolor de Cristo. El dolor que te trae arrepentimiento, ese dolor, esa aflicción que te va a llevar a Dios a decirle, Señor, perdóname. Amén. Entonces están, a veces los cristianos están mucho tiempo en la iglesia, pero están cargados de cosas que no han sacado de su corazón. Amén. Así Con muchas piedras en el corazón, muchas espinas en el corazón todavía. Entonces, para que Dios saque esas espinas, ya que no entienden por la palabra que Dios habla, trae dolor fuerte para que puedan Gracias, realizar. Señor. Gracias, Señor Jesús. Y aunque tú pienses humanamente y sientas esto es injusto, entonces, ¿por qué Dios tiene que ser de esta manera? Dios dice, yo lo tengo que hacer para que tú vengas a mí. Yo lo tengo que hacer para que me busques. Yo lo tengo que hacer para que vengas a mi Gloria al cuerpo. nombre del Señor Jesús.
Verso 11. Todos solo miren, escuchen, en esta versión dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Miren, porque algo ocurrió en la vida del pueblo de los corintios, algo llevó a que se miraran y dijeran y se arrepintieran. Dice, de nuevo, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza. ¿Qué tristeza? La de Dios. La que Dios envió, la que Dios provocó, la que Dios deseó para el pueblo. Proviene de Dios tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre. ¿Qué provocó? Un fervor, ardió en su corazón el deseo de buscar a Dios. Ardió en su corazón el deseo de limpiar su nombre. Aleluya. Cada vez que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, claramente que el testimonio nuestro es manchado. Amén. Entonces, ¿por qué la gente del mundo dice, ese es cristiano? Sí, ese pide, no devuelve, ese que hace cosas que yo lo veo, lo que hace, está en la iglesia, canta, pero mirá ya lo que hace. Entonces, cuando vino un arrepentimiento en ellos limpiaron el nombre del Señor y del nombre de ellos un testimonio, porque pusieron todo fervor en buscar a Dios. Lo voy a llevar a un plano más profundo, más interno de la iglesia. Ese hermano que se congrega de vez en cuando. Y mira todo lo que le está pasando. ¿Por qué será? Dios está poniendo dolor para que entienda que debe ir a la casa de Dios. Dios está poniendo dolor para que entienda que él debe de buscar a Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios lo está haciendo. Y cuando te sientes vacío, ese vacío que vas a orar y no sentís a Dios, es porque Dios te está afligiendo. Es porque Dios te está afligiendo para que lo busques más, para que te comprometas más con Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando dicen amén. Tienes que limpiar tu nombre y que los hermanos, y que todos digamos, este hermano es firme, está todos los cultos, está aquí, Dios lo está cambiando, lo está transformando, lo está liberando. No se quiere perder ningún servicio, porque cada servicio que Dios nos trae a su casa nos ministra, nos limpia, nos habla, nos llena, nos unge, nos imparte de Él. Gloria a Dios, aleluya. Cuando dicen amén, tal fervor y ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mira el punto, para ir concluyendo, al punto que llegaron los corintios, que en su corazón deseaban no ver más a Pablo, que no querían verlo más a Pablo. Porque Pablo cada vez que venía les hablaba duro para que entendieran, les hablaba fuerte para que se arrepintieran de las cosas que estaban haciendo bien. Mire a tal punto que ellos llegaron que no querían ver más al apóstol Pablo. Pero fue tanta la carta, fue tanto el impacto espiritual que comenzaron, me imagino, a llorar y a pedir perdón a Dios. Señor, perdónalo. Porque estaban pasando aflicciones. Aleluya. Entonces Pablo dice, ahora ustedes están a disposición para castigar lo malo, para no participar de las cosas malas. Ustedes, escuchen, han demostrado haber hecho todo lo necesario para corregir esta situación.
Ellos corrigieron la situación, ellos se arrepintieron y hubo un cambio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que haya un cambio? ¿Cuántos quieren corregir cosas de las cuales todavía no están corregidas? Bueno, hoy voy a orar para que venga dolor sobre ti. Hoy voy a orar para que venga aflicción sobre ti, para que entiendas que cada vez te puedes estar alejando más de Dios y tú piensas que no, pero te estás alejando más de Dios. Entonces Dios va a tener que traer dolor, aflicción a nuestras vidas. Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano en esta noche. Le dijo el Señor a Ezequiel: come este rollo y te vas a ver amargo a tu vientre. Vio que la amargura de Dios hay que pasarla, el trago amargo, el dolor, la aflicción hay que pasarla. Pero a veces no queremos pasar, a veces queremos evitar, evadir el dolor. No soporto más, tiro la toalla, me voy. No soporto llamar, ya no soporto, dejo todo, dejo el ministerio, dejo el servicio. Y tienes que pasar el trago amargo. Levanta tu mano ahí. Tienes que pasar el trago amargo, tienes que pasar. Porque eso Dios también es bueno para tu vida. Dios lo está provocando, Dios lo está colocando, Dios lo está haciendo. No es el diablo, no es tu corazón, es Dios. Ahora estás entendiendo que a veces Dios nos aflige. Ahora estás entendiendo que hay una tristeza que viene de Dios. Y si eso viene de Dios y tú te arrepientes, te darás cuenta que es de Dios. Pero si viene algo y no te arrepientes, entonces eso procede del infierno sobre tu vida y te está tomando y te está atando y te está haciendo orgulloso, vanaglorioso y te está haciendo arrogante sin pedir perdón. Pero en esta mañana, oro, Padre, oro en esta mañana de esta manera. Que venga ese dolor y esa aflicción sobre tu cuerpo. Que aquellos que están medio secos espiritual, venga la aflicción para que entiendan que deben de encender ese corazón. Oro, Padre, para que en esta hora, por eso luego Santiago dice que aquel que quiere paciencia y ejercitar la paciencia va a tener que superar las pruebas. Y si en esta mañana tú le dices: Señor, si el dolor viene y la tristeza viene, yo la voy a pasar contigo. Levanta tu mano y la tristeza de Dios no es para que tú estés mal, es para salvación. La tristeza de Dios es para que tu vida cambie. Es para que haya un arrepentimiento, para que haya un cambio en nuestras vidas. A veces Dios nos deja solo y permite cosas en nuestra vida, nos deja solos. Pero esa soledad es buena también en cuanto a Dios. Porque ahí vamos a hablar con Él, ahí vamos a contarle todo lo que nos pasa. Oro a Dios para que en esta mañana esto ocurra en nuestros corazones. Oro a Dios para que en esta mañana esto esté operando en tu corazón. Y a veces, hermano, es triste que hay creyentes que le tienen que venir enfermedades para que busquen a Dios. Le tienen que venir dolores en el cuerpo y enfermedades. ¿Para qué? Para que busque, para que se entregue a Dios. Para tratar Dios con el carácter, con el orgullo. Pero en esta mañana, diga al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Dile: Señor, perdóname. Decide: Señor, si no te estoy buscando, si no estoy comprometido, si estoy muy relajado, si estoy muy liberado, muy light. Si mi vida espiritual está muy light, Señor. Si mi vida está muy, Señor, así por encima, vivir un evangelio así por encima. No, Dios no quiere que vivamos
vivamos un evangelio así por encima. Él quiere que vivamos un evangelio profundo, de intimidad, de búsqueda. Él viene a ti en esta mañana, recíbelo, 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 recíbelo. Decirle, Señor, perdón si yo hice algo contra un hermano y no me arrepentí. Señor, perdóname si hablé mal contra un hermano, si pensé mal y eso está en mi mente y no me arrepentí, estoy afligido. Tú estás tratando conmigo, ahora entiendo que no tengo que tener nada en mi corazón contra nadie. Si eso no se libera de ti, puedes abrir la puerta que venga la tristeza, pero no se murió la tristeza que es según el pecado, y sigas pecando y no traiga arrepentimiento, traiga muerte, traiga sequedad. Sabe que es terrible que cuando hay cosas en nuestro corazón y no nos arrepentimos, nos trae muerte espiritual, y muerte, porque nuestra quitado nos ha sacado de nuestro corazón. Pero si el Señor hoy lo saca, hoy lo quita, habrá vida eterna, habrá vida para disfrutar.